Y bueno, hay muchas cosas que el Señor nos habló en ese tiempo, que en su momento las iremos desarrollando y compartiendo. Pero yo meditaba en todo eso que hablamos en el Congreso, y el eslogan del Congreso era una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Basado en hechos. Pero pensando ayer que estaba organizando la reflexión de hoy, miraba que Dios nos está haciendo un llamado, y es el llamado a servir. Y de eso quería compartir un poco. Tenemos un llamado y es el llamado a servir. Vamos a el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, muy conocido, Mateo 28. Y vamos a leerlo desde el versículo 16. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Mateo 28, 16. No había visto la reflexión que compartió Angelita Cabezas y estaba viéndola anoche. Y bueno, Señor confirmando que quiere eso para nosotros, que hemos sido llamados a servir. Si no han visto los temas que estamos trabajando los días sábados, los días domingos, vayan a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y hago un paréntesis. Ayúdenos, mire, hay muchos medios a través de los cuales nosotros podemos lograr impactar a mucha gente. En el canal de YouTube ya llevamos 300, ¿cuánto es? 200, ¿dónde está mi asistente? 245, ¿no? 245 personas inscritas en el canal. Muchos de los que están allí no son ustedes, porque no se han inscrito ni aprovechan esa herramienta para llegarle a otros. Uno a través de las redes manda mucha cosa, ¿no? Yo veo que mandan TikToks, mandan, ¿sí?, mucha cosa a través de las redes. Qué bueno poder difundir el mensaje y entrar allí al canal, darle me gusta, compartir con los contactos, ¿sí? Te puede hacer un grupo de difusión y mandar y decir: mira, mírate este tema y me comentas qué te parece. Tantas formas en las que nosotros podemos llegar a mucha gente, ¿ok? Mira el que está ahí a su lado y dígale: usted sí está conectado con YouTube. Me impactó de una de nuestras directoras a tiempo completo en el Congreso, que apenas me vio y me dice: John, yo te sigo en las redes. Y yo dije: qué pena, ¿no? Yo te sigo en las redes, dice. Yo te sigo todo lo que tú subes. Sí. Bueno, yo a nivel personal yo subo cosas que son de carácter personal, pero a través de las redes de la iglesia pues se sube todo el contenido ministerial, ¿no? De todo lo que hacemos. Tenemos pendientes darles una serie de informes, entonces para que los líderes por favor se vayan preparando, y vamos a dar un informe. Magalita, que es nuestra asesora regional del Ministerio Social, nos hizo un informe muy bonito, gustó en el Congreso y les pareció muy desafiante. Hay un trabajo social grande que está haciendo en Colombia y se pudo socializar todo el trabajo que se está haciendo a través de las alianzas con diferentes ONGs y nuestro trabajo social acá en la región. Entonces, así mismo vamos a hacer con todos los asesores de movimientos, de ministerios y de propósitos. Vamos a hacer un pequeño informe de 5 minutos puntual que hemos hecho a lo largo de estos últimos tiempos y que sepamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un trabajo que se está desarrollando y se necesitan recursos, recurso humano clave para que se pueda fortalecer ese trabajo. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces allí en Mateo 28?
desde el 16, en esta versión dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y es un desafío esta porción final del Evangelio de Mateo, pero también es un desafío porque tiene que ver con un llamado, y es el llamado al cumplimiento de la gran comisión, el llamado a servir. Y cuando uno habla de servicio, se da cuenta de que dentro de todo el contexto de lo que es la vida cristiana y de lo que es el trabajo o el desarrollo ministerial de nosotros como hijos de Dios, es el hecho de que el servicio es una necesidad, tanto del creyente como de la iglesia, porque a eso hemos sido llamados. Tenemos un modelo que es Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? Él dijo que había venido a servir, no a que le sirvieran, sino a servir, o sea, a desarrollar algo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. ¿En dónde? En los diferentes contextos o en las diferentes esferas donde Dios nos coloca. Allí donde usted está, llámese trabajo, estudio, vecindario, ese lugar, ese espacio donde usted está, no está allí por mera casualidad, está porque hay un propósito de parte de Dios, allí donde usted está. Y ahí es donde usted debe mostrarse de manera natural como sal y luz. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué es importante esto? Meditaba en eso. Pues sencillamente porque vivimos un punto crítico de cambios. Si usted no se ha dado cuenta, cada día, en estos últimos días, han habido cambios. Todo el tiempo se están generando cambios. Ahora, hay unos cambios en los que se está enfocando un grupo de personas y otros cambios en los que se está enfocando otro grupo de personas. Hay cambios que tienen que ver con lo que le sirve a la vida y al autor de la vida, pero también hay cambios que tienen que ver con lo que le sirve a los que celebran la muerte junto al emisario del mal, que es nuestro adversario, que es el diablo, que es Satanás. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Estamos viendo toda esa confrontación entre el bien y el mal. Hoy vemos que nos están imponiendo de una manera impresionante toda una serie de ideologías. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo se está proyectando la iglesia a desarrollar la influencia que debemos proyectar? ¿Sí? Me pareció impactante en una ciudad de acá de Colombia, donde el alcalde, siendo cristiano, cuando una de las comunidades que van en contra de los preceptos de Dios quiso montar su bandera en plena alcaldía, él dijo no, y no dejó. Y se necesitan hoy hombres y mujeres que sean de convicciones, porque estamos siendo influenciados por cosas negativas y no podemos seguir patrocinando eso. Hay cosas que le sirven a los que celebran la muerte, es una realidad en la que estamos viviendo.
¿Y eso se nota en qué? Se nota en la insensibilidad por el sufrimiento del ser humano. Yo estoy viendo una serie de campañas que se están dando porque hay unos animalitos que están en peligro de extinción, porque hay unos animalitos que no están protegidos, pero uno ve el contraste con la vida del ser humano, donde le dan más valor, más preocupación a la naturaleza, a los animales, que a los niños. Y nosotros somos defensores de la vida, entonces no podemos seguir impávidos, seguir insensibles ante estas realidades. Hoy la eutanasia, le llamamos así elegantemente, o la muerte asistida, está cobrando más fuerza. ¿Sí? Si una persona está en una condición de salud desfavorable, pues lo más práctico es desconectarla, según el pensamiento humano. Pero ¿quién tiene la autoridad para determinar si una persona vive o muere? Es Dios. Pero nosotros no estamos siendo esa voz profética de anunciar y de denunciar las cosas injustas y equivocadas. Hoy el asesinato de los no nacidos es impresionante. Todo por la ideología que lleva a que se cambie el valor a la vida. Hoy se está matando a millones de seres humanos con el hambre, meramente por acciones políticas. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años que mi papá, cuando trabajaba, él decía, él trabajaba en una empresa que procesaba cartón, producía papel esa empresa, y él decía, estuve en un supermercado y productos que estaban no dañados, no estaban podridos, todavía servían echados a la basura, porque prefería la empresa botarlos que desarrollar de pronto una acción social y ayudar a mucha gente. Entonces esa realidad hoy ha cobrado mucha fuerza y ante toda esa realidad hay un llamado, ¿sí? Y el llamado de Dios es a servir. ¿Cómo nosotros podemos impactar? El papel de la iglesia. Yo pensaba en eso, ¿cuál es nuestro papel? Y desafortunadamente la iglesia está dormida. La iglesia está muy contenta celebrando dentro de las cuatro paredes. ¿Sí? La iglesia está muy contenta, adormecida. Cabeceamos mucho, ¿no? Sí, ya nos hemos ido adormeciendo, ya nos hemos ido adormeciendo. Yo cuando tengo sueño, ¿qué hago? Me tomo un tinto y me despierto y vuelvo a actuar. Pero tenemos que actuar. Una iglesia indiferente a la realidad social. Miren que nos falta incluso educación. Nosotros como iglesia tenemos que educarnos, tenemos que formarnos en todos los ámbitos. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, aparte de aquí de nuestros abogados, ¿qué sabemos nosotros de todas estas reformas políticas que se están desarrollando? La reforma pensional, ¿nos beneficia? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Solange? ¿Nos beneficia? Bueno, Tatiana está ocupada por allá, pero ¿qué nos sirve? ¿Nos beneficia la reforma a la educación? ¿Mm? Y lo más tremendo es que se está convocando a la gente para que avale cosas que no nos van a beneficiar. Nosotros ya los mayores de 50, pues el Señor tiene misericordia con nosotros. Pero ¿qué de la gente joven? Dentro de unos años, cuando necesite un apoyo financiero que producto de su ahorro, producto de su trabajo, quiera obtener, pues no lo va a obtener. Producto de que estamos quietos. Estamos dejando que impere la injusticia social.
Y bueno, eso es esfera de gobierno, eso no es política partidista, sino esfera de gobierno. Y en esas áreas nosotros estamos dormidos. Una iglesia indiferente a esas realidades sociales en las que estamos viviendo, una iglesia inclusive polarizada. Está tan influenciada del sistema que algunos están para este lado, otros están para acá, ¿sí? Y no nos ubicamos, no nos identificamos con nuestro verdadero propósito como iglesia. Muy pocos dentro de la iglesia orando, yendo, ayudando, muy pocos. Hace unos días que estuvimos hablando acerca de lo que nos enseña la iglesia primitiva, veíamos que hemos perdido nuestro espíritu de generosidad. Los ministerios se sostienen por la pura misericordia de Dios. Y hacíamos una estadística nuestra particular, ¿no? De 100 y pico que hay ahí en el listado de los que asisten, 190 y pico, Silvio, ¿sí? Solamente el 20% son personas que apoyan el desarrollo ministerial. El 20%, ¿sí? Y los demás, insensibles, bueno, no oramos. A propósito, hoy se inicia toda una campaña para que estemos orando durante toda esta semana hasta el próximo sábado, estemos orando y estamos intercediendo por nuestra nación. Esta nación necesita de la manifestación del poder de Dios. Y el tema de la visión del cristiano, enfocado el cristiano en sí mismo y no en los demás. Hemos perdido eso, lo que teníamos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se enfocaba en los demás. Nosotros aquí estamos pensando en nosotros. Estamos siendo neutralizados por la agenda mundial y el sistema de antivalores, ¿sí? A veces nos da susto hablar. A veces nos da susto hablar porque de pronto incomodamos a los demás. Los demás sí nos pueden decir todo lo que quieran, ¿sí? Que día hubo toda una, eso se llama fiesta, celebración de la diversidad. Y de una manera muy burlesca, desafiante, arrogante y bastante agresiva, pusieron a una imagen de Cristo ridiculizando a Jesucristo. Y ellos sí pueden, nosotros no podemos. ¿Pero es por qué? Porque hemos sido neutralizados por esa agenda que el sistema de antivalores está planteando. Estamos más preocupados por nuestra autorrealización que por el efecto poderoso de la palabra de Dios. Y el Señor nos desafía a morir para poder tener esa vida, recibir de Él la vida eterna. ¿Cuál es la meta del creyente de hoy? Pues sencillamente una buena vida, comodidad, paz personal. Eso es lo que buscamos, o sea, muy inmersos en nosotros. Y cuando uno mira este pasaje, encuentra uno que Dios nos desafía a algo totalmente diferente, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de imitar al mundo y tenemos que retar al mundo. La iglesia primitiva fue una iglesia que retó al mundo. La gente le tenía temor a los primeros cristianos. Tenía buen concepto de los primeros cristianos. Hoy no se está dando eso. Pero también Dios nos desafía a que entendamos que hemos sido llamados a amarlo a Él, pero amarlo a Él sirviendo a otros. ¿Cómo manifiesta uno el amor a Dios?
Pues en la devoción, en la entrega, en el desarrollo de sus preceptos, pero también en el hecho de poder ir a otros y de poder llevarle a otros ese mensaje del Evangelio. Leía en Segunda de Corintios capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 8, y dice: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Y mire que eso tiene que ver con lo que nos leíamos en Mateo 28, 18, porque dice: toda autoridad me ha sido dada. Jesucristo tiene la autoridad y nos ha delegado una autoridad. Él tiene autoridad, nos ha delegado una autoridad y nosotros debemos estar actuando en función de esa autoridad. Por eso les decía, hemos sido llamados a amar a Dios sirviendo a los demás. Y esa es la herencia que nosotros tenemos de la iglesia primitiva. La herencia que hemos recibido de la iglesia primitiva es el servicio del creyente, el sacerdocio del creyente. Y usted y yo como cristianos, pues no debemos ser meros espectadores, sino actores. ¿Qué tenemos de la iglesia primitiva? Los hospedajes para los viajeros, los hospitales para los enfermos, las casas de paso para los pobres, los orfanatos para los huérfanos. Vemos cómo desde un comienzo la iglesia empezó a desarrollar. ¿Por qué tenemos hoy universidades? Fue la iglesia, ¿sí? Universidades, colegios, orfanatos, hospitales. Pero usted va a ver hoy las universidades que nacieron con la visión de la iglesia cristiana ya totalmente humanizadas, ¿sí? Con visiones del mundo. Y hoy vemos profesores de escuelas, de colegios, de universidades totalmente enfocados en una visión y en una ideología diferente a los preceptos, a los principios de Dios. El mejor testimonio de la iglesia es el servicio. Por eso el Señor nos deja esa comisión, esa responsabilidad. Él nos deja una responsabilidad. Miraba también allí en Lucas capítulo 19, esa parábola de Lucas 19, a partir del 12, y dice: les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar.
que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que yo era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y miren que esta parábola es bien significativa porque habla de Jesucristo. Ese rey que tuvo que irse para ser coronado, pero que nos dejó una responsabilidad, y la responsabilidad de administrar, ¿sí? Hay una responsabilidad, y nos dio autoridad, como dice allí, para gobernar, para ocupar la tierra hasta que Él regrese. Y esa es la misión de la iglesia. Nosotros hemos recibido autoridad para ocupar la tierra. Entonces, el lugar donde nosotros estamos, ¿cómo lo estamos ocupando? ¿Cómo está usted y yo? Estamos ocupando el lugar que hemos recibido de parte del Señor. El entorno en donde vivimos, la familia, el entorno donde trabajamos, el entorno donde desarrollamos diferentes actividades. Dios nos llama a que ocupemos esos lugares que Él nos ha dado hasta que Él regrese. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues sencillamente proclamando el Evangelio, porque a eso estamos llamados, a proclamar el Evangelio y generar esos espacios para liberar a los esclavos, a aquellos esclavos del mundo. Hoy vemos esclavos a nivel social, hoy vemos esclavos a nivel político, hoy vemos esclavos a nivel económico, en todas las esferas vemos esclavitud, más en nuestro país. Y miren los niveles de corrupción tan impresionantes, ¿sí? Y el problema de la justicia, ¿no? Entonces vemos una justicia condicionada por los intereses particulares de diferentes grupos, ¿cierto? Y donde vemos que no hay mucha operatividad para desarrollar una correcta justicia, justicia basada en las leyes que ha establecido la nación. Y hay injusticia en todos los niveles. En medio de todo eso, el antídoto es la proclamación del mensaje del Evangelio. ¿Cuándo ve una persona transformada? Cuando usted siembra el mensaje del Evangelio en esa vida, y esa semilla del mensaje del Evangelio germina, esa semilla se desarrolla, crece. Y mientras eso no suceda en la vida de una persona, pues no vamos a ver cambio, no vamos a ver transformación. Muchos de nosotros estábamos en condiciones bastante críticas cuando llegamos a la vida cristiana, ¿o no? ¿O éramos angelitos? Mire a ver si el que está a su lado tiene brillando la aureola. Eso hay que quitársela y pulirla, ¿no? Para que brille. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, nosotros veníamos de condiciones bastante críticas. En diferentes áreas, ¿no? Porque yo recuerdo que una persona dijo, yo no tenía necesidad de buscar a Dios. Se consideraba una persona buena. Pero a mí me gusta mucho esa estrategia del evangelio de confrontación, porque uno puede confrontarse con su realidad. Y me encanta cuando se pregunta, ¿no? ¿Tú alguna vez has mentido? A ver, levante la mano si alguna vez ha mentido en la vida. ¿Quién no ha mentido? Todos hemos mentido, ¿cierto? Ya, falló. Ya fallamos.
Ya violamos un precepto, un principio. ¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Dios de forma equivocada? ¿Mm? Muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos deseado la mujer o el esposo de la vecina o del vecino? Y empieza uno a cabecear, ¿no? Y a mirar que hay una cantidad de cosas equivocadas que ha hecho, que han violado los principios de Dios. Entonces necesitamos cambio, transformación, y ese cambio y esa transformación viene de la proclamación del evangelio que trae libertad a aquellas personas que están esclavas. Y ese es un ministerio, diríamos un ministerio simbiótico, un ministerio que está buscando establecer la paz, el orden y la armonía. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como iglesia es propiciar la paz, propiciar el orden, propiciar la armonía. Y a eso nosotros le llamamos la acción social. Esa debe ser la acción social de la iglesia. ¿Sí? Que haya paz, que haya armonía, ¿sí? Que haya orden. Y eso se logra es en el ejercicio de los dones. Como iglesia nosotros estamos llamados a ejercitar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. No es ser meros espectadores. Por eso en estos últimos tiempos estamos enfatizando que las 3 cosas mínimas que debemos hacer es aprovechar las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las manos de los que dan. Y eso es lo mínimo que debemos hacer nosotros, ¿sí? Alguien me decía, ¿qué es lo mínimo que uno debe dar financieramente? El monto mínimo que uno debe dar financieramente para la obra de Dios. El mínimo, ¿sí? Lo más mínimo. El diezmo, ¿sí? Es lo mínimo y no es lo máximo. Porque cuando uno se pone a ver en la Biblia, hay tantos proyectos en los que nosotros, dependiendo de una buena administración, podríamos invertir. ¿Sí? Tenemos proyectos sociales. ¿Qué necesitan los proyectos sociales? Recursos. ¿Sí o no? Para ir a tantos lugares y ayudar a tantas personas. Pero no lo estamos haciendo. Necesitamos ejercitar los dones, los talentos, las habilidades. Entonces tenemos un llamado muy especial de parte de Dios. Hemos sido llamados a despertarnos como iglesia. No podemos seguir allí cabeceando. No podemos seguir allí quietos, estáticos, sino desarrollando nuestra responsabilidad. Somos responsables de cumplir la misión que Dios nos ha delegado. Por eso dice, por tanto, id y haced. Entonces, cuando nosotros decimos, propongámonos en este año mínimo 2 personas ganadas, consolidadas y edificadas para Cristo, no es algo que nos hemos inventado nosotros. Es algo que está ahí en la palabra del Señor. Ahora, ¿quién se beneficia? El que lo hace, ¿sí? ¿Quién es el que se emociona y disfruta? El que participa. Por eso hay que participar. Uno cuando está allá en la cancha, hoy que vamos a tener un partido definitivo, ¿sí? Cuando uno está allá dentro de la cancha, uno la suda y uno dice, valió la pena el esfuerzo, ¿cierto? Pero usted mire hoy a todos los que están al lado suyo, cómo gritan, cómo dan recomendaciones a los jugadores, ¿sí?
Aún le enseñan a cómo mover el balón al jugador, ¿no? Le da órdenes, ¿no? Uno le dice, métala, métala. Pero uno no alcanza a dimensionar la responsabilidad que tiene si no participa. Debemos entender la misión para ocupar este mundo para Cristo. Cada uno de nosotros como cristianos somos importantes, por eso si uno de nosotros se queda quieto, eso frena a todo el mundo. ¿Sí? Si nosotros fuéramos en fila, ¿qué pasaría si fuéramos subiendo una montaña y fuéramos en fila y uno se para? Los de arriba que van impulsados tienen que detenerse y los que van de acá frenar esperando. ¿Sí? Pero todos tenemos que llevar el mismo impulso. Cada cristiano es importante para Dios. Ahora, necesitamos ser guiados al cumplimiento de nuestro llamado. Y eso nos lo da es el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces, el llamado es urgente. Hay una urgencia del llamado y del servicio. ¿Por qué? Estamos en un mundo caído donde, así como para nosotros ha sido significativo, vivencial, ese efecto del evangelio en nuestra vida, también lo puede ser para otro. Si a usted le sirvió, a mí también me puede servir o le puede servir a otro. Entonces no podemos dejar de proclamar. Estamos en este mundo caído, pero también algo importante es que tenemos a Jesucristo que nos ha provisto su salvación. Tenemos la promesa de que Jesucristo regresará por nosotros, su iglesia, y que como iglesia, y eso tenemos que tenerlo claro, nosotros como iglesia fuimos establecidos para luchar espiritualmente. ¿Quiénes son los que repelen toda la fuerza del mal en la tierra? La iglesia. Cuando la iglesia se pone de rodillas delante de Dios y hace vallado para que el embate, para que las maquinaciones, para que las acciones equivocadas del enemigo no prosperen. Somos la iglesia. Así que lo mínimo es orar. Lo mínimo es ir. Lo mínimo es ayudar. Eso es lo mínimo. Y cuando usted se evalúa o se autoevalúa, dice, bueno, ¿yo cómo estoy allí? Mira el que está a su lado y dígale, ¿usted cómo va ahí? La iglesia y cada creyente es clave, por eso debemos servir. Hemos sido llamados a conocer el propósito de Dios para el mundo, pero también a hacer. No nos podemos quedar simplemente con la información, con la formación, de nada nos sirve. Necesitamos hacer. Y usted puede darme todas las excusas que quiera, pero si usted actúa y pone solo un granito de arena, uno, eso es suficiente, pero hay que hacerlo. Ahí tenemos el desafío. Ahora, ¿cuántos lo vamos a hacer? He ahí el detalle. Lo bueno para que no tengamos parásitos en el estómago es purgarnos, ¿cierto? Y uno dice, sí, lo mejor es purgarse, pero el problema es tomarse el remedio. Más de uno dice, no, eso está muy maluco.
Anoche nos decía Carlito Sánchez, que vino a visitarnos, que está vendiendo unos productos y entonces una señora que le llevaron esos productos empezó a tomárselos y dijo, no, eso sabe muy feo, eso no, y no se lo tomó. Entonces la persona que le vendió el producto le dijo, pues en vez de botarlo y desperdiciarlo, déselo a un familiar que le funcione, a un familiar que esté enfermo. Y tenían una abuela ahí que estaba bien achacosa, bien quejona, y le dieron los productos. Y la abuela se paró y se puso súper bien. Y la que compró los productos se murió. Y eso pasa, ¿no? Que a veces tenemos el remedio y no lo queremos usar. La iglesia tiene el remedio que Dios le ha dado, que es la proclamación del evangelio. ¿Qué debemos hacer? Proclamar, ganar, edificar, capacitar y multiplicarnos, no quedarnos ahí simplemente espectadores. ¿Ok? ¿Cuántos quieren dejar de ser espectadores? ¿Qué tal si nos ponemos de pie?